Como ves, lo que he estado haciendo aquí, para que tengas una idea, es utilizando esa información numérica y aprovechando que este instrumento se mueve de una manera que llamaríamos volátil. Es decir, que cuando el precio empieza a moverse hacia una dirección, lo hace por varios precios. Es decir, pasa por varios precios cuando ya hay una inyección de dinero. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer esta simulación ahora con el oro y con $10,000, el apalancamiento a $500. Y esto porque he visto a alguien que puso un video de alguien que subió una cuenta de $10,000 por allá de 1,5 millones. Y bueno, entendiendo los principios del precio, lo hizo de hecho un año reciente, o este año creo que fue, pero vamos a hacerlo en 2022. Mayo, por ahí, porque es donde estamos más o menos, creo que va a salir este video. Y ya ahorita poniendo la herramienta propietaria de FX Logos, lo que vamos a estar haciendo, y yo lo estoy haciendo, estoy practicando, y me puse a pensar, bueno, ¿cómo lo haría yo? No me voy a preocupar cómo lo hizo y tratar de que alguien que está haciendo videos sobre ese video y que me está narrando y todo esto me diga cómo él cree que lo hizo y todas esas cosas, sino simplemente gracias a toda la información que ya he entendido a través de estos años, empezar a encontrar maneras más sostenibles y también más prácticas y simples para poder hacerlo. Obviamente que algo importante primero que tienes que entender para este tipo de retos, o sea, si vas a entrenarlo, es que primeramente el dinero que vas a invertir es un dinero que te vale madres, por así decirlo. Es decir, ese dinero no es algo que significa algo para ti, sino es un dinero prácticamente que piensas ya está perdido. O sea, si ya está perdido y ya lo entiendo así, no tengo que preocuparme por cuidarlo. Y esta es una de las partes claves del trading. Obviamente que llegar a esa libertad financiera donde ya no te importa cierta cantidad, perderla, es una posición positiva obviamente, pero sabemos que la gran mayoría de las personas que vienen al trading es por una necesidad financiera y esto los pone más vulnerables porque en lugar de aprender cómo aprovechar el potencial, lo que hacen es que se llenan de ideas que lo único que buscan es darte un orden y sobre ese orden darte una seguridad. Y entonces obviamente se deslindan un montón de cosas que suceden porque cuando sientes seguridad todo se siente muy bien, todo te hace sentir positivo, pero cuando viene el caos, cuando viene lo negativo, ya no sabes cómo actuar. Rompe ese orden que crees que has encontrado, que alguien te dijo que existía, y entonces hay que volverlo a encontrar. Y otra vez buscas y buscas y a lo mejor como que crees que encuentras cierto orden por cierto momento y dices ya encontré la estrategia, que ese es, si te das cuenta, al final el meollo del asunto. Porque la gente habla de tu estrategia y respeta tu estrategia, y tú vas a escuchar un montón de gente hablando del contenido de que la estrategia y respeta tu estrategia, porque en realidad la virtud, por así decirlo, que se está predicando allá afuera es la virtud de la obediencia. O sea, te hacen creer como que el obedecer a ciertas reglas a rajatablas te va a hacer ganador, y eso es como tú piensas que deberías buscar esa virtud, la virtud de obedecer. Pero obviamente primero tienes que encontrar ese orden al cual obedecer, para que entonces al tener seguridad de pronto puedas tomar operaciones que te den una seguridad. Porque si lo piensas, si realmente existiera esa seguridad sobre una estrategia, esa seguridad la harías que apalancaras lo más que pudieras, abrirías una cuenta inclusive de $100, $500, algo que a lo mejor dependiendo de tu situación financiera no va a ser tan significativa, y como es tan segura, o sea, te da una seguridad de que obedeciendo se cumple la estrategia y encuentras el order block y el imbalance y todas esas cosas que te dicen, lo único que tienes que hacer es simplemente subir apalancamiento. Pero ¿por qué la mayoría de ustedes siguen teniendo miedo al apalancamiento? Es porque en realidad están en contra. La seguridad la están buscando en el orden, cuando realmente la seguridad la deben buscar en el caos. ¿Por qué? El orden, porque es atractivo y porque todo el mundo habla con ese orden de la estrategia, de la estructura, del análisis, porque sí, te da cierta seguridad. Eso es lo que todo el mundo quiere encontrar, porque tienes miedo a perder.
Por lo tanto, buscas algo que te dé seguridad. Pero esa seguridad no es porque tú has entendido ciertas cosas fundamentales del trading, sino porque es alguien que te está dando una seguridad externa, la cual obviamente quieres que se cumpla. Necesitas validarla para que puedas seguir sintiendo esa seguridad que no es permanente, si te das cuenta. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Por buscar la seguridad terminas encontrando la tiranía, porque ese es el lado oscuro del orden. Por un lado tienes seguridad. Es como si tú tuvieras a un hijo ¿qué quieres de tu hijo? ¿Quieres que sea más fuerte o quieres protegerlo de las cosas malas? Y eso es lo que muchas veces encontramos aquí en trading. Todo el mundo habla como que hay que hacer esto y esto no lo haga, y esto sí lo haga, esto está bien, esto está mal, cuando en realidad son solamente experiencias personales de cada quien, de la persona que te está diciendo. Lo que realmente tú necesitas, como en la vida real, es volverte más fuerte, no tener más seguridad, porque la seguridad eventualmente te va a hacer débil. La seguridad eventualmente te va a limitar porque se va a volver tiranía. Al volverse tiranía, ya solamente hay que obedecer y no puedes pensar más allá, no puedes evolucionar. Y esta táctica es clave para el negocio porque obviamente que estamos en un ente de poder. Las personas que tienen poder les conviene gente obediente, gente que haga exactamente siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables, son las personas de las que puedo tomar ventaja, porque no piensan. Mientras tú les des algo, van a estar ahí, haciendo lo que tú digas, con la esperanza que obviamente las cosas no cambien, con un pavor desenfrenado de que haya un caos. Pero el caos, que es el lado contrario, hay incertidumbre. Pero tenemos que entender esto, la incertidumbre siempre ha estado ahí. El problema en trading es que la mayoría quiere encubrir esa incertidumbre como si realmente supieran, con detalles subjetivos y con líneas y colorcitos y teorías. Realmente quieren disfrazar la incertidumbre que siempre está ahí, no importa lo que pongamos en el gráfico, lo que digamos. Entonces esto te hace que no puedas actuar sobre la realidad. Estás buscando un orden y una seguridad que realmente no puedes obtener. Lo que tienes constantemente es un caos, pero el caos, aparte de traerte incertidumbre, su parte positiva es el potencial, porque entonces en lugar de estar buscando un orden y controlar las cosas y estar constantemente pegado al gráfico, dejas que las cosas evolucionen por sí solas, porque entiendes que no las controlas. Por lo tanto, esto abre la puerta del potencial a favor y también en potencial en contra. Pero en contra, tú siempre puedes manejar un stop y un riesgo. Pero hacia el otro lado, el potencial, todo este movimiento que vemos que el precio ha estado bajando y bajando y utilizando estos mismos precios. Si te das cuenta, como te estoy diciendo, yo me estoy entrenando para esto, porque yo no soy realmente una persona que ha estado operando el oro por muchos años, pero esto me permite, con la base que entiendo de los principios del precio, no estoy buscando cuál es la mejor estrategia para el oro, sino entiendo cómo me puedo adaptar, cuáles son las características de este instrumento, su volatilidad, sus recorridos, sus condiciones, por ejemplo, después de anuncios fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que vas entendiendo para entonces tomar acción simple. El cuándo empiezo a tomar la acción. ¿Podría tomar la acción continuamente o hay horas que debería hacerlo mejor, ¿no? En lugar de todas las horas? Porque una de las cosas importantes es que te das cuenta, si te fijas aquí, los mismos precios están en líneas moradas. Esos se derivan del lado derecho. Fíjate cómo si tú estuvieras interpretando cada movimiento de vela, por ejemplo con estas ideas del price action, cada vela significa algo, cada patrón y movimiento. Imagínate estar viendo cómo sube y cómo baja. O sea, eso es insostenible porque tu mente está pensando. No estás entrenando a tu mente a no pensar, sino realmente estás queriendo pensar mejor. Y ahí está uno de los problemas, porque ¿cómo vas a pensar mejor en algo que no sabes? Lo único que estás haciendo es que te estás llenando de cosas en la cabeza. Entonces aquí, si te das cuenta, estas líneas, cuando tú ves una construcción, ya sea algún tipo de edificio o alguna casa, vas a tener lo que son, obviamente, una fundación.
En el entrenamiento avanzado de trading que les doy, yo les ayudo a que puedan entender desde muchas maneras la fundación de por qué los principios del precio. Esa es la parte fundamental. Toda estrategia, todo método, todo sistema se funda en ellos. Una vez que entiendes la fundación, ahora empiezas a poder construir, porque estas líneas también funcionan, si lo quieres ver de cierta manera, como la casa que tiene vigas y postes, para que puedas poner las paredes, para que puedas sostener el techo, para que puedas poner toda la tubería, la electricidad. Necesitas esas traves. Aquí en Estados Unidos las casas las hacen de madera, otros edificios las hacen de metal, pero al final tienes que tener esa estructura para poder construir algo, y lo que construyas, el diseño que le des, ya es irrelevante. Porque mira, si tú entiendes que diseñar es parte de saber tus limitaciones, entonces si estás diseñando sobre una estructura numérica, realmente no hay un diseño mejor o peor, es un diseño personal. Y ahí es lo que hace que ahorres mucho tiempo, porque ya no estás buscando primero un orden subjetivo que te lleva a esa seguridad totalmente inexistente que quieres encontrar, sino te lleva a entender que aunque hay algo caótico, si todo lo que diseñes se basa en esta estructura numérica que es la misma para todos, lo que diseñes va a sostenerse a través del tiempo. Y no sostenerse porque has hecho un backtesting y ya tienes los parámetros perfectos, sino porque cuando tú simulas y utilizas la misma información, a veces puedo comprar, a veces puedo vender, a veces puedo entrar de diferentes maneras, agregar posiciones, etcétera, etcétera, pero sobre la misma estructura. El diseño ya es algo personal, y es algo que al final, cuando tú lo diseñas, sabes volverte un productor y no más un consumidor de estrategias y de métodos, entonces ya es ilimitado, porque no necesitas un solo diseño, sino puedes diseñar de muchas maneras. Es como aprender a ser un constructor. O sea, ya sabes construir casas. Todo el mundo, en nuestra sociedad, ¿quiénes son las personas más importantes? Las que nos dan de comer, las que plantan, las que cosechan, y de ahí se derivan todos los productos. Son las más importantes, las que construyen donde vivimos. Si eso se acaba, o sea, si esas personas no existieran, el sistema se colapsa. No importa que tengas un Ferrari, que tengas un montón de ropa de marca, lo que sea. Si tú no puedes obtener tu comida, si no sabes construir tus propias casas, si no sabes reparar la casa, si no tienes agua que te llegue a esa casa, por muy cara que sea, no importa. Por lo tanto, quiero que te des cuenta aquí, la esencia de tener esta información, los principios del precio, es que te permite ser una persona que se basa sobre lo más fundamental para hacer trading, y de ahí puede construir diferentes cosas. Algo que quiero que te des cuenta es cómo es que esto también puede llegar a ser diseñado y puede ser también traducido a un expert advisor, porque la información sobre la cual se está tomando decisión es numérica, no es subjetiva, es medible. Es la misma información, no importa qué tipo de gráfico estoy usando o qué temporalidad estoy usando. Esos precios son los mismos precios en el lado derecho, y no importa el tipo de patrones que me salgan en el gráfico, la información numérica es la misma. Por lo tanto, puedo actuar, puedo medir, puedo experimentar. Entonces, todo esto que puedes ver también, ¿qué representa? Por ejemplo, si ya la cuenta la subiste de 10,000, por ejemplo, a $16,000, o a lo mejor no son 10,000, son $1,000. ¿Qué representan tener $600 para ti? ¿Qué representa de pasar de 1,000 a 3,000 a 5,000? O sea, si en tu vida habías tenido $5,000 como dinero real en tu nombre, o sea, tu cabeza va a tener que adaptarse a ello. Vas a experimentar nuevos miedos que no tenías cuando a lo mejor estabas operando $200. Por eso es que si tú tienes esta habilidad, progresivamente vas a poder hacerlo de cuentas pequeñas, y si puedes multiplicar cuentas pequeñas vas a poder hacerlo en grandes, pero no pasas de un día para otro. Aunque obviamente vemos videos donde muchachos pasaron de 10,000 a $1,500,000, eso no quiere decir que tú tengas la condición mental para hacerlo. Muchas cosas que vienen a tu cabeza que entonces el dinero que antes no tenías, que ahora tienes, significa
otra cosa, que no significaba cuando no lo tenías. Entonces el proceso de entrenarte para que tú puedas hacer esto que acabo de explicar es muy importante, porque entonces ya no tienes realmente limitaciones más que tú mismo. Y la única limitación es la cerebral, es la mental. Ya no es de cuál es el mejor order block y el imbalance y el mejor análisis y todas esas cosas que al final te llevan a la seguridad, que realmente no es sostenible, porque esto no es tuyo, este negocio no es tuyo, este negocio depende de las condiciones y las necesidades de los dueños. Entonces, entiende, el caos te da incertidumbre, pero la incertidumbre siempre ha estado ahí. Entonces, si ya la incertidumbre estaba ahí y realmente no se puede encontrar un orden, pues entonces aprende a utilizar el potencial a tu favor. Y ahí es donde vas a ver la diferencia de hacer trading con lógica, es decir, con el logos, y la diferencia de hacer trading con ideologías. Y es también una de las cosas que me pude dar cuenta, que es increíble cómo la gente está sumida en lo que es los sistemas populares y sus creencias, a tal grado que cuando yo me empecé a dar cuenta, como te digo, de la experiencia que logré adquirir, no podía platicar con ninguna otra persona. Me fui como aislando un poco por no poder compartir los conceptos, las ideas de lo que viene siendo tu experiencia, ¿sí me entiendes? Poder hablar con otras personas de lo que era un proceso o cómo mirarlo de forma objetiva, las diferencias que había, todo eso. Era realmente como si estuvieras hablando con personas que no entendieran el mercado absolutamente para nada, y menos que ellas pudieran entenderlo. Están tan sumidas en este mundo de mentiras de lo que es el mercado, ¿no? Y con los youtubers, que todos son youtubers y todo eso. Entonces me di cuenta que te empezabas a aislar automáticamente del mundo, y aunque tú no lo quisieras, porque esas creencias están muy arraigadas en las personas. Entonces fue una de las cosas que me sorprendió, el cómo te vas quedando solo tú mismo, pero al mismo tiempo esa satisfacción de que sientes tú que vas avanzando, porque con los sistemas de allá afuera, con los sistemas populares, nunca sientes la sensación de que si lo estás haciendo bien, que si lo estás haciendo mal, que si estás avanzando, que si estás haciendo las cosas mejores. Entras en una especie como de sufrimiento, se podría decir, de un sufrimiento como de incógnitas, de no saber nada, cuando tú crees que sabes algo. Y entonces sí, empecé a dar cuenta de muchas cosas muy interesantes, muchas cosas que me sorprendieron a mí, me cambiaron la vida y la forma de pensar, fíjate. Como ves, lo que he estado haciendo aquí, para que tengas una idea, es utilizando esa información numérica y aprovechando que este instrumento se mueve de una manera que llamaríamos volátil. Es decir, que cuando el precio empieza a moverse hacia una dirección, lo hace por varios precios. Es decir, pasa por varios precios cuando ya hay una inyección de dinero. Y esto es lo que estoy aprovechando que el precio pasa por esos precios para entonces comprar o vender de acuerdo a una directriz. Y hay muchas maneras de hacerlo. Esta es solamente una de ellas para poder ir adaptándome a ese movimiento, ir entrenando, ir observando, ir experimentando, ir conociendo. Como te decía, realmente no soy un experto en el oro, pero tengo alumnos que les está yendo muy bien. Vi este video que salió en mis recomendados de una persona que llevó $1 millón y bueno, me llamó la atención, y lo estaba haciendo en el oro, porque tienes que entender que para poder lograr ese tipo de retos o ese tipo de crecimientos necesitas algo que sea muy volátil. Usualmente los instrumentos más volátiles, cuando estás hablando de patrones, de velas, de estructuras, todo eso es muy cambiante, por lo tanto para la mayoría de las personas les es difícil. Pero cuando ya estás viendo algo más concreto y que al final no es subjetivo, sino es una información numérica, puedes empezar a tomar una acción mucho más directa, mucho más medible. Y es lo que estoy haciendo aquí. Y una de las cosas que combates en esta manera de hacer trading es que el cerebro usualmente lo que quiere es como encontrar el punto más alto y el punto más bajo, mientras que aquí realmente te concentras en la continuación de esa secuenciación y administrarla, obviamente. Entonces, si te das cuenta, al final una de las cosas que he estado probando en la cuestión de administración es: voy a comprar o a vender y me voy a un 2-1
y mientras el precio siga subiendo también voy recorriendo los stops. Es básicamente lo que estoy haciendo. Una de las cosas importantes de trading es que en trading no creces cuidando, sino olvidando. Como lo decía al principio, entre más te valga, más avanzas. Entre más te importe, más lo complicas. Cuando tú aprendes a hacer un análisis simple y dejar que el precio haga lo que tenga que hacer y mides el riesgo, ahí es donde el potencial queda abierta la puerta para que pueda entrar. Cuando controlas demasiado y intervienes demasiado, nunca dejas que ese potencial venga, que entre. ¿Por qué? Porque todo está demasiado rígido. Ahora, entiéndelo. No estoy diciendo que eso sea malo. Hay personas que se van a beneficiar de tener un orden y una estrategia y van a hacer copy trading y van a hacer cuentas de fondeo y van a hacer cosas de este tipo. O sea, está bien, pero al final imagínate ser capaz de lidiar con el caos. Y el caos, ya la seguridad viene no porque sabes lo que va a pasar, sino que sabes que puedes adaptarte al caos. Esa es la seguridad que todo el mundo estaba buscando, pero lo estaba buscando en el orden. Una seguridad externa, mientras que la seguridad que te estoy hablando es interna. Tú sabes que puedes adaptarte, tú sabes que puedes cambiar, tú sabes que puedes continuar con el movimiento. Porque ya lo has visto, has practicado, lo has entendido. Entonces la confianza viene por dentro de ti, no por algo externo que alguien te haya dado o que hayas creído que has encontrado y esperas que no cambie. Si te das cuenta, ese orden o esa seguridad depende de algo externo, mientras que la seguridad dentro de ti depende de ti mismo. Y ahí es donde viene la gran diferencia y el potencial de lograr cosas importantes con el trading. Obviamente que aquí estoy también tomando en cuenta el cuándo comienzas, cuándo terminas, cuándo dejar de hacerlo, cuándo comenzar a hacerlo, los procesos de manipulación, obviamente cuestiones fundamentales, anuncios fundamentales que tienen que ver directamente con este instrumento, pero ya son detalles más periféricos, por así decirlo, que te ayudan a poder seguir con esa simplificación y al final dejar que la cuestión numérica, probabilística, simplemente se dé como tenga que darse. Y todo esto obviamente se da al entrenarte, al entender realmente esos fundamentos que son los mismos para todos y que te permiten entonces ser libre de actuar de diferentes maneras que sean las más adecuadas para ti. Pero lo más importante, que te permitan separarte de las masas. Al principio yo creía que esto era muy bueno, eso de que tocase mucho, ¿no? Porque de ver muchos estilos diferentes, muchas estrategias, en general mucha teoría. Pero bueno, con el tiempo me he dado cuenta de que esto es una gran trampa por una parte, ¿no? Porque creo que, bueno, soy de la opinión ya a día de hoy que la dirección del precio es imposible predecirla para un trader retail. Eso yo creo que solo está al alcance de las grandes instituciones que tienen toda la información y demás. Pero lo que me ha pasado con esto es lo que le pasa a casi todo el mundo, yo creo. Es un poco el camino que sigue todo trader novato, ¿no? Que esto te mete en una espiral de cursos, formaciones, de buscar tu propia estrategia y seguir buscando y buscando. Pero al final te das cuenta de que no sirve para nada, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que el mercado cambia constantemente y lo que te ha servido en una operación ya no te sirve en la siguiente, ¿no? Y vas entrando en una dinámica de frustración y más frustración que no te lleva un poco a ningún sitio. A ver, más que emocionarme, son unos resultados increíbles, pero bueno, no deja de ser una simulación y luego en real pues entrar un montón de factores más que no es exactamente lo mismo. Pero esto te da un poco la estructura mental para luego investigar y crear tu propia manera de operar basado más o menos en estos conceptos, que es lo que creo que es verdaderamente potente y verdaderamente interesante, por encima de que funcione más o funcione menos en la simulación. Muy contento por eso, por todo lo que estoy descubriendo, más que por el resultado en sí, la verdad, muy contento. Incluso estaba pensando que tiene una cosa muy buena, es que como no estamos muy programados para fallar o para perder, una barrera que hay que sobrepasar en el trading suele ser pues el aceptar las pérdidas, ¿no? Y es que es muy bueno este enfoque porque al final cada pérdida es algo más de información para lo que viene por la derecha del gráfico. Es de tanto, no tiene esa connotación negativa, todo lo contrario. Es espectacular esa parte. Me sorprende mucho y me parece muy inteligente este enfoque, la verdad.
Recuerda, tenemos un entrenamiento avanzado de trading que te ayuda a operar cualquier instrumento y mercado financiero, y es definitivo para que pases de ser un consumidor de estrategias, métodos y sistemas basados en ideologías del trading a ser diseñador de tus propios métodos, ajustados a tu realidad personal. Contáctanos, te dejo el link aquí abajo en el WhatsApp, en la descripción. Suscríbete al canal para que puedas entender al trading de la manera más profunda que te llevará a la simplificación. Síguenos en nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram, y te invito a que escuches nuestro podcast La Lógica del Trading, que puedes encontrar en Spotify. También busca mi libro en Amazon, La Realidad del Trading, y date cuenta por qué muchas personas gracias a este libro están cambiando la perspectiva de cómo ven los mercados. Espero que tengas un buen resto del día y semana. Y no te olvides, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.